Buenos días a todos, somos el grupo número 3, los cuales lo conforman Juan Carballo, Ariana Ortiz, Anthony Torres, Jared González y mi persona, Carlos Díaz. Para la introducción en este momento vamos a ver lo que es la velocidad de diseño, que es una velocidad que nos permite calcular varios elementos de diseño geométrico. Vamos a ver cómo se determina y para qué nos ayuda la velocidad de diseño. Para determinar la velocidad de diseño, nosotros nos basamos en base al tipo de carretera, si es arterial, colectora o vecinal, el terreno, que es plano, ondulado, montañoso, y el volumen de diseño, que es algo que se había calculado anteriormente, que se lo pone o se lo simplifica en letras desde la A hasta la F, teniendo rangos cada uno. Y nos ayuda a determinar la velocidad de diseño. Esto nos va a ayudar para determinar las pendientes máximas, los peraltes y en conjunto de los peraltes y la velocidad de diseño vamos a poder determinar lo que son los radios mínimos de la carretera para un diseño preliminar. Preliminar debido a que al realizar los cálculos de la velocidad específica, estos radios pueden cambiar según esa dicha velocidad. Velocidad específica. Una definición de la velocidad específica que parte de la velocidad de diseño es la velocidad máxima, que puede mantenerse en un elemento considerando aisladamente en condiciones favorables, lo cual esto quiere decir que no tiene ninguna interferencia en lo que se refiere al tránsito y tampoco a condiciones climáticas, entre otros. La velocidad específica depende de la velocidad de diseño del tramo homogéneo y la geometría del trazo. La velocidad específica se encuentra entre la velocidad del diseño del tramo y la velocidad del diseño del tramo más 20 kilómetros, es decir, no puede exceder esta cantidad por hora. Factores que dependen de la velocidad específica tenemos la velocidad del diseño y la velocidad entre tangencias. Partiendo de una velocidad de diseño del tramo homogéneo, se asignan las velocidades específicas a cada una de las curvas horizontales. Posterior a eso, se asignan los valores en las entretangencias horizontales. Velocidad específica en curvas horizontales. Esta tabla nos ayudará a determinar o asignar la velocidad específica en curvas horizontales. Esta nos servirá cuando nos refiramos a la velocidad del diseño del tramo homogéneo. Para poder hacer uso de esta tabla es importante tener en cuenta la longitud y los radios del segmento realizado. Es decir, de acuerdo al radio y longitud que nosotros tendremos en nuestra tabla obtenida del trazado, nos adaptaremos al valor que nos mantenga, se sume 10 o hasta 20 en sus velocidades. En este sentido, es necesario primeramente calcular la velocidad de diseño de acuerdo a los parámetros establecidos anteriormente. Primeramente que tenemos una carretera de tipo colectora con terreno montañoso, para lo cual, como antes fue determinado, se encuentra en categoría C, por lo que tiene un tránsito promedio anual que es mayor a 2.000 vehículos por hora. Lo que se ha determinado calcular según esa tabla es que la velocidad de diseño es de 60 kilómetros por hora. Entonces, a partir de esta se puede determinar un radio mínimo, a partir de la tasa de peralte y factor de fricción lateral mínimo. Entonces, es, es preciso mencionar que la tasa de peralte va del 8 al 10%, pero en Ecuador, como no hay presencia de nieve o hielo, se utiliza la tasa de peralte del 8%. De la misma manera tenemos un factor de fricción de 0.17. Entonces, a partir de esto se procede a calcular el radio mínimo, que tenemos que radio mínimo es igual a la velocidad al cuadrado sobre 127 por 0,01 por el peralte máximo más el factor de fricción. En este caso tenemos un radio mínimo de 113.3. Entonces, el radio mínimo calculado es de 113.3, pero se ha creído tomar el redondeado de 113, que en este caso sería un radio mínimo de 113 que se puede corroborar con los datos obtenidos en la siguiente tabla, que para una velocidad de 60 kilómetros con un peralte del 8%, el factor de fricción que sería de 0,17, tenemos un radio mínimo de 113.4 y el radio redondeado que en este caso es el que vamos a tomar es de 113.
Velocidad específica de diseño. Para determinar la velocidad específica de diseño de la vía Loja-Zamora, a partir del trazado de la ruta preliminar se obtuvieron datos en Civil 3D, como tangencias, radios mínimos, ángulos de deflexión y entre tangencias. De igual manera, se estableció una velocidad inicial de 60 km por hora, por lo cual se utiliza la tabla de velocidad de diseño mayor a 50. Para el cálculo de la velocidad específica de la ruta preliminar en el presente ejemplo, la velocidad inicial en la primera curva es de 60 km por hora. Para calcular la velocidad específica de la segunda curva, se necesita la velocidad de la curva anterior, que en este caso sería 60 km por hora. Además, se considerará la entretangencia y el ángulo de deflexión. Después, basándose en la tabla de velocidades de diseño, se analiza si las entretangencias son mayores o menores dependiendo del caso. También se debe de considerar el ángulo de deflexión, para así determinar la siguiente velocidad. Se realiza el mismo proceso respectivamente con todas las curvas de ida para obtener todas las velocidades en base al análisis de la tabla. Mientras que en el análisis de vuelta se considera como primera velocidad la última velocidad de ida, y a partir de esto se realiza el mismo procedimiento. Para calcular la velocidad de diseño entre tangencias, se considera la velocidad mayor obtenida entre la primera y la segunda curva en el primer análisis, y así sucesivamente con todas las curvas. Esto se realiza en el tramo de ida y de vuelta. Por último, para establecer la velocidad específica, se realiza el mismo proceso, pero entre los datos obtenidos de ida y de vuelta. Y así se obtiene que la velocidad específica de toda la ruta es un total de 60 km por hora. Esto considerando todas las entretangencias y ángulos de deflexión presentados. Eh, para finalizar, es preciso mencionar que la velocidad es un parámetro que tiene una gran variación según la persona que esté conduciendo el vehículo, asimismo el tipo de vehículo y la topografía. Esta es la razón principal por la cual la velocidad de diseño se toma como un factor principal en el diseño geométrico de las carreteras. Asimismo, realizando un análisis de los resultados obtenidos a partir del trazado preliminar de las distintas rutas de quienes conformamos el grupo, se logró determinar la velocidad específica de cada una de las curvas y entretangencias presentes, tomando en cuenta todas las consideraciones previamente mencionadas. Es por eso que la velocidad de 60 km por hora es aquella que predomina a lo largo de los distintos trazados. Además, también podemos encontrar algunas velocidades de 70 km por hora y en menor cantidad de 80 km por hora. Asimismo, luego de obtener los resultados, es preciso realizar el ajuste de los radios y entretangencias, según nos indica la norma, ya que de esa manera se garantiza un trazado correcto de sus longitudes acordes a las velocidades que se estableció. Finalmente, de la velocidad de diseño va a depender distintos factores que ayudarán a brindar un mejor servicio a quienes ocupen la carretera, por lo que es de suma importancia realizar un trabajo de calidad teniendo en cuenta todos los factores previamente mencionados.